Durante 30 millones de años, algo ha estado hablando en la oscuridad del fondo de cada océano del planeta. Nadie escuchaba. Luego, una inteligencia artificial procesó 9000 grabaciones de las profundidades y encontró algo que dejó completamente inmóvil a un investigador del MIT. Lo que la IA descubrió no era ruido animal aleatorio, para nada. Era un sistema fonético completo, vocales estructuralmente idénticas al habla humana, una gramática que combinaba unidades de sonido en capas de significado, y una red de comunicación que había estado funcionando entre poblaciones oceánicas enteras durante más tiempo del que nuestra especie lleva existiendo. Los científicos ya han descifrado el primer mensaje. Pero aquí viene la parte para la que nadie estaba preparado. Estas ballenas llevan siglos siendo conscientes de nuestra existencia. Han estado hablando de nosotros. Y lo que descubrieron los investigadores que escucharon por primera vez lo que se estaba diciendo fue algo con lo que no estaban en absoluto preparados para lidiar. El día que una ballena respondió frente a las costas de Alaska en 2023, una pequeña embarcación de investigación permanecía en silencio sobre aguas abiertas. Los científicos a bordo intentaban algo que jamás se había probado en toda la historia de la biología marina. Introdujeron un altavoz submarino en el océano y emitieron un único sonido hacia las profundidades. Ese sonido era un contacto de ballena jorobada, la vocalización específica que estas ballenas utilizan para anunciar su presencia entre ellas. Lo más parecido, en la comunicación de las ballenas, a un saludo hablado. La grabación que emplearon había sido capturada el día anterior de un pequeño grupo de ballenas en esas mismas aguas, entre ellas una hembra de 38 años a la que los investigadores conocían por nombre. Se llamaba Twain. Es posible que le estuvieran reproduciendo su propia voz. Luego esperaron. Twain emergió a la superficie. Se acercó hacia la embarcación. Comenzó a rodearla lentamente. Entonces abrió la boca y respondió con su canto. Vocalizaciones reales de ballena jorobada dirigidas directamente hacia la embarcación, como respuesta directa al sonido que los investigadores acababan de reproducir. No emitió una única respuesta y se alejó nadando. Cada vez que los científicos emitían el llamado de contacto, Twain respondía. Llamada, respuesta, llamada, respuesta. Durante 20 minutos completos, una ballena salvaje en mar abierto mantuvo un intercambio vocal con un grupo de personas a bordo de una embarcación. La científica principal, la doctora Brenda McCowen de la Universidad de California en Davis, declaró después lo que todos en el campo comprendieron de inmediato. Consideraban que aquello era el primer intercambio comunicativo entre humanos y ballenas jorobadas realizado en el propio lenguaje de la jorobada. Sin embargo, lo que verdaderamente perturbó al equipo no fue que ella estuviera respondiendo, fue el ritmo. Entre cada llamada que reproducían existía una pausa natural. El intervalo específico que una ballena jorobada deja a mitad de conversación antes de que el otro individuo deba responder. Twain esperó esa pausa en cada ocasión sin excepción. La llenaba con su respuesta exactamente igual que una persona aguarda a que el otro termine de hablar antes de tomar la palabra. Sabía cuándo era su turno. No estaba vocalizando al azar. Estaba alternando turnos dentro de un intercambio estructurado. Ese momento no surgió de la nada. La ciencia que lo hizo posible había comenzado años antes en un pasillo de Harvard, cuando dos personas que jamás deberían haberse cruzado coincidieron en el mismo corredor al mismo tiempo. El criptógrafo y los clics. El biólogo marino David Gruber estaba sentado a solas en su despacho del Instituto Radcliffe de Harvard, con auriculares puestos, revisando antiguas grabaciones de cachalotes que había recopilado años atrás mientras estudiaba medusas en el Caribe.
Los sonidos que llegaban a través de sus auriculares eran clics mecánicos y rápidos que se disparaban en secuencias con intervalos específicos entre ellos. Los había escuchado cientos de veces. Cada vez se quitaba los auriculares y seguía adelante, suponiendo que lo que oía era ruido de fondo proveniente de un animal que la ciencia ya comprendía bien. Entonces la criptógrafa de LeMaitre Chaffee Goldware pasó frente a la puerta abierta de su despacho y se detuvo en seco. Se quedó allí escuchando, y entonces ella miró a Gruber y pronunció unas palabras que lo cambiaron todo. Eso suena a código Morse. ¿Has intentado usar aprendizaje automático para descifrarlo? Goldwasser había dedicado toda su carrera profesional a descifrar comunicaciones gubernamentales realmente encriptadas, del tipo que los países utilizan para ocultar su inteligencia más delicada entre sí. Cuando esos clics de ballena llegaron a los auriculares de Gruber, algo en su instinto profesional se activó de inmediato. Le estaba diciendo que lo que escuchaba tenía la misma estructura oculta que un mensaje cifrado. Nadie lo había intentado antes. En todas las décadas de investigación sobre ballenas, en todos los estudios oceánicos jamás realizados, en cada laboratorio que alguna vez había analizado vocalizaciones de cetáceos, nadie había pasado esos sonidos por un sistema de decodificación. Los clics habían estado ahí todo ese tiempo, completamente ignorados, esperando que alguien capaz de reconocer la arquitectura de un código oculto pasara frente a una puerta abierta. El océano, sin embargo, ya había enviado una advertencia a los investigadores mucho antes de que se construyera ninguna máquina, antes de que ninguna inteligencia artificial procesara un solo archivo, una señal que debería haber llevado a todos a reflexionar muy seriamente sobre lo que tenían entre manos. El investigador Oscar Palacios y su equipo se encontraban en las Islas Galápagos realizando un estudio de seguimiento acústico sobre un grupo de 25 cachalotes. Había micrófonos submarinos en el agua. El estudio avanzaba bien, hasta que un día todo se detuvo, no de forma gradual. No una ballena primero y luego otra. Las 25 enmudecieron por completo en el mismo instante exacto. Y después desaparecieron. Los investigadores las buscaron. Nada. El grupo se había esfumado sin dejar rastro alguno. La conclusión a la que llegó el equipo es genuinamente difícil de asimilar. Creen que el grupo había detectado la presencia de los micrófonos submarinos. Creen que las ballenas reconocieron que estaban siendo monitoreadas. Se comunicaron entre sí al respecto y tomaron una decisión colectiva de dejar de vocalizar por completo. 25 animales coordinando un silencio compartido como respuesta directa a la presencia humana. Estas criaturas habían descubierto que los humanos los escuchaban mucho antes de que los humanos tuvieran la menor idea de lo que estaban comunicando. Y hay un detalle que casi nunca se menciona. Las crías de cachalote no nacen sabiendo hablar su idioma. Al igual que los bebés humanos, que pasan su primer año produciendo sonidos fragmentados e incompletos antes de que aparezcan palabras reconocibles, las crías de cachalote también balbucean. Producen intentos torpes e incompletos de los patrones de clics propios de su clan, practicando una y otra vez, equivocándose, volviendo a intentarlo en una oscuridad total, mientras sus madres están en inmersiones profundas a cientos de metros por debajo. Entre los primeros patrones que aprende una cría se encuentra algo que los investigadores llaman el coda de identidad, la secuencia específica de clics que indica a qué clan pertenece ese animal. Un nombre familiar, basado en sonidos que queda grabado en la cría durante las primeras semanas de vida y que llevará consigo durante los siguientes 70 años. La primera lección que recibe un cachalote no es cómo cazar, no es cómo encontrar alimento ni cómo evitar el peligro, es a quién pertenece. Desde los primeros sonidos que emite, este animal ya opera dentro de un sistema de lenguaje construido sobre la identidad, la pertenencia,
y normas sociales que existían mucho antes de que naciera. La máquina que leyó el océano. La pregunta de Goldwasser en aquel pasillo puso en marcha algo que ya no podía detenerse. Pero responderla requería una máquina lo suficientemente potente y un conjunto de datos lo suficientemente amplio como para leer un océano entero. Goldwasser incorporó a una tercera persona, el investigador de inteligencia artificial Michael Bronstein, quien explicó que la misma tecnología de aprendizaje profundo que impulsa los grandes modelos de lenguaje como los sistemas de ChatGPT entrenados para comprender y producir lenguaje humano podría aplicarse en teoría a la comunicación animal. La condición era contar con datos, suficientes datos. Ese único requisito se convirtió en el motor del proyecto de biología marina más ambicioso jamás emprendido. En el año 2020, la iniciativa recibió oficialmente el nombre de Proyecto CEI, que en inglés significa Iniciativa de Traducción de Cetáceos. Los cetáceos son la clasificación científica que agrupa a todas las ballenas y delfines. El equipo reunió a investigadores del MIT, Harvard, UC Berkeley y 15 instituciones adicionales de múltiples disciplinas. Como base de operaciones, el grupo eligió la isla caribeña de Dominica. Ese tramo particular de océano es uno de los poquísimos lugares en todo el planeta donde familias multigeneracionales de cachalotes regresan año tras año sin excepción. No eran animales anónimos que pasaban de largo. Las familias eran conocidas. Las matriarcas tenían nombres. Sus jerarquías sociales habían sido seguidas durante décadas de observación minuciosa. Era lo más parecido a un vecindario de ballenas que la ciencia había logrado encontrar jamás. Lo que el equipo desplegó allí no se parecía a nada utilizado anteriormente en biología marina. Redes de hidrófonos instaladas de forma permanente, micrófonos submarinos distribuidos a lo largo de las rutas de migración. Etiquetas adheridas directamente a la piel de las ballenas mediante ventosas, cada una equipada con 3 micrófonos sincronizados capaces de aislar voces individuales dentro de una conversación grupal, rastreo GPS, sensores de profundidad, registradores de temperatura y acelerómetros que medían cada cambio en la orientación corporal hasta una fracción de grado. El sistema no fue construido simplemente para escuchar a las ballenas. Fue diseñado para capturar quién hablaba, con quién se comunicaba, qué estaba haciendo físicamente en ese preciso instante y cómo lucía todo el entorno acústico a su alrededor de manera simultánea. 9.000 grabaciones fueron incorporadas a la inteligencia artificial. Durante décadas, los científicos creyeron tener la comunicación de los cachalotes esencialmente descifrada. Pensaban que estos animales utilizaban aproximadamente 21 patrones distintos de clics llamados codas, cada uno con un significado fijo y único. La analogía más empleada era la de un semáforo. 3 señales con un único significado cada una, sin combinaciones posibles, sin capas ni estructuras complejas. Esa era la suposición de partida, y se derrumbó por completo. La inteligencia artificial identificó 156 codas distintas, pero no fue solo la cantidad lo que dejó paralizados a los investigadores. Lo que verdaderamente los detuvo fue lo que había enterrado dentro de cada una. Cada cota contenía 4 elementos internos que podían modificarse de forma independiente para transformar su significado. El tempo, es decir, la velocidad a la que emergen los clics, marca la diferencia entre la urgencia de una situación crítica y la tranquilidad de algo cotidiano. El ritmo, que tiene que ver con los espacios entre cada clic individual, ya sean agrupados o dispersos. El ornamento, que son clics adicionales insertados en medio de un patrón y que alteran su sentido, de la misma manera en que una sola palabra añadida puede invertir completamente lo que dice una frase. Y el roce,
que son variaciones microscópicas en el tiempo que transmiten peso emocional, igual que una voz se tensa cuando su dueño siente miedo y se relaja cuando está tranquilo. Esos 4 elementos formaban el motor funcional de un sistema de comunicación completo. Podían combinarse y superponerse para generar significados que ningún clic por sí solo sería capaz de transmitir. Los científicos tienen un nombre para un sistema que funciona de esta manera: dualidad de articulación, la capacidad de construir significados ilimitados a partir de un número reducido de unidades fundamentales. Se suponía que era una propiedad exclusiva del lenguaje humano. La inteligencia artificial la encontró funcionando en un animal que emitía clics en la oscuridad total, a más de 1 kilómetro bajo el agua. Luego, el sistema descubrió algo para lo que nadie estaba preparado. La misma ballena producía estilos de comunicación distintos dependiendo de a quién se estaba dirigiendo. Los investigadores llaman a esto diseño de audiencia. En el lenguaje humano, es lo que permite hablar de manera diferente con un niño que con una figura de autoridad, suavizar un mensaje para alguien que está sufriendo, ajustar lo que se dice según el modelo mental que uno tiene de quien escucha. El diseño de audiencia no solo requiere lenguaje y memoria, requiere un modelo funcional de la mente de otro individuo. La comprensión de que otros seres poseen vidas interiores propias e independientes. La inteligencia artificial había encontrado algo que parece ser una teoría de la mente incorporada dentro de secuencias de clics en un animal al que habíamos estado tratando como si simplemente produjera ruido. La advertencia que viajó miles de kilómetros. La evidencia más inquietante de que la comunicación de los cachalotes funciona a lo largo de enormes distancias no surgió de ningún laboratorio. Provino de antiguos diarios escritos a mano. Cuando los balleneros estadounidenses llegaron por primera vez a los nuevos territorios de caza del Pacífico Norte a comienzos del siglo XIX, sus operaciones marchaban bien. Encontraban ballenas. Sus lanzamientos de arpón eran consistentes. Luego algo cambió. En apenas 2 años y medio desde su llegada, la cantidad de capturas exitosas cayó un 58%. Las ballenas no se habían desplazado a otro océano, simplemente habían comenzado a esquivar las embarcaciones con una regularidad que antes no existía. Lo que había ocurrido era que los cachalotes que sobrevivieron a los primeros ataques transmitieron la advertencia a través de su sistema de comunicación, no solo a los animales cercanos, sino también a ballenas que jamás habían visto un barco de caza en toda su vida. Animales que vivían a miles de kilómetros de distancia estaban modificando su comportamiento basándose en información recibida mediante clics y codas provenientes de ballenas con las que quizás nunca se habían cruzado. La historiadora Beth Sheba Demuth, de la Universidad de Brown, revisó aquellos viejos diarios balleneros y encontró página tras página donde los marineros describían ese cambio con una inquietud imposible de disimular, escribiendo que los animales parecían estar comunicándose entre sí y que, hicieran lo que hicieran las ballenas más jóvenes, claramente lo habían aprendido de algún lugar. Los balleneros lo percibían mientras sucedía. Sencillamente no tenían palabras para explicarlo. Los diarios también documentaban algo que siempre había sido descartado como señales de angustia. Después de que una ballena era alcanzada y se debilitaba en la superficie, el resto del grupo quedaba completamente inmóvil. Luego los clics comenzaban de nuevo, intensos y distintos a todo lo que los marineros habían escuchado antes. Los balleneros lo registraron en sus bitácoras y continuaron su camino. Sin embargo, hoy sabemos que estos animales poseen 156 codas, una gramática funcional y la capacidad de adaptar su comunicación a individuos concretos. Lo que fuera que se transmitía en aquellos instantes
el dolor expresado en voz alta, una advertencia enviada a través del océano, un mensaje dirigido a familiares demasiado distantes para presenciar lo ocurrido, era algo real, dicho en un lenguaje real. Lo escucharon hombres atemorizados a bordo de embarcaciones de madera, lo anotaron y siguieron navegando. Aquellos sonidos jamás fueron descifrados. El sonido que no debería existir. Entre las grabaciones obtenidas en Dominica, el lingüista Gaspar Backus, de la Universidad de California en Berkeley, redujo considerablemente la velocidad de reproducción y examinó con detalle la forma precisa de cada sonido individual. Lo que descubrió sacudió los supuestos más fundamentales de toda su disciplina. Las ballenas producían vocales, no sonidos vagamente similares a vocales, no aproximaciones o analogías imprecisas, sino estructuras acústica y geométricamente idénticas a las vocales humanas. Backus identificó dos tipos principales. El primero, denominado A o D, coincide con el sonido de la A en la palabra padre. El segundo, el E-code, se corresponde con el sonido de la E en la palabra ser. El sistema también contenía diptongos, combinaciones de dos vocales deslizantes como el oi en hoy, donde una vocal fluye suavemente hacia la otra. Al ralentizar las grabaciones y representar visualmente las formas de los sonidos, resultaron ser coincidencias acústicas exactas con las vocales humanas. Backus lo expresó sin rodeos. Anteriormente, los investigadores concebían la comunicación de las ballenas como una especie de código Morse. Este trabajo demuestra que sus llamadas se parecen más a vocales pronunciadas de manera extremadamente lenta. Eso apunta a una complejidad que se aproxima al lenguaje humano. Para comprender por qué esto resulta tan profundamente desconcertante, es necesario entender qué exigen realmente las vocales. Producirlas no es algo sencillo. Requiere una laringe descendida situada en una posición baja dentro de la garganta, una musculatura precisa de la lengua y la mandíbula, un flujo de aire controlado a través de una cámara de resonancia, un espacio hueco con forma específica que funciona como un instrumento de afinación. En los seres humanos, esta anatomía evolucionó a lo largo de millones de años bajo presiones selectivas muy específicas, orientadas hacia el lenguaje hablado. Esta combinación se consideraba biológicamente exclusiva de nuestra línea evolutiva. Las ballenas cachalote no poseen nada de esa anatomía. Su sistema vocal se desarrolló en las profundidades del océano, en oscuridad absoluta y bajo miles de kilos de presión, con un propósito completamente distinto: la ecolocalización. La capacidad de proyectar haces de sonido en la oscuridad total y leer los ecos que regresan para construir una imagen del entorno circundante. Algo similar a como un murciélago se orienta durante la noche. No evolucionaron hacia el lenguaje, evolucionaron hacia algo que, al ser analizado con los equipos acústicos más avanzados disponibles, resulta funcionalmente idéntico a él. Esto es evolución convergente. Dos especies completamente distintas, en caminos evolutivos totalmente separados, sin ningún ancestro común desde hace cientos de millones de años, llegando de manera independiente a la misma solución compleja. La doctora Daniela Rus, del MIT, describió los hallazgos con claridad. Nuestros resultados demuestran que existe una complejidad mucho mayor de la que se creía hasta ahora. Esto está poniendo en cuestión el estado actual del conocimiento sobre el mundo animal. Esa puede ser la frase más moderada en la historia de la ciencia moderna. Aquí está el detalle que casi nunca aparece en los comunicados de prensa. La anatomía que produce estos codas con sonidos similares a vocales. El órgano espermatético dentro de la enorme cabeza de la ballena.
y los labios fónicos en la parte frontal de su complejo nasal. Es exactamente el mismo sistema que genera su chasquido letal. Los cachalotes son los animales más ruidosos del planeta. Sus chasquidos han sido registrados a 230 decibelios bajo el agua. Un motor de avión a corta distancia alcanza los 140. Los tímpanos humanos comienzan a sufrir daños a los 150. A los 180, los órganos internos empiezan a verse comprometidos. En la potencia máxima de un cachalote a corta distancia, los investigadores han descrito ese sonido como físicamente capaz de hacer vibrar el cuerpo humano desde adentro hasta desintegrarlo. El periodista oceánico James Nestor documentó el caso de un buceador cuyo brazo quedó completamente insensible durante casi 4 horas después de que una ballena pasara cerca y vocalizara a una distancia moderada. El órgano que produce los suaves codas estructurados con forma de vocales es exactamente el mismo que puede desintegrar un cuerpo humano sin necesidad de contacto físico. El lenguaje y el arma residen en el mismo lugar. La primera palabra de 156 codas con vocales, gramática y diseño orientado al oyente, todo confirmado. Los investigadores han identificado discretamente un patrón específico que creen poder comprender. Se denomina el 1 más 1 más 3, 2 clics aislados, una breve pausa y luego 3 clics más rápidos. Es el coda más ampliamente documentado entre las familias de cachalotes del Caribe. Aparece en la mayor variedad de situaciones sociales posibles, antes de las inmersiones profundas, tras salir a la superficie, durante reuniones grupales y en los nacimientos. Los investigadores proponen con cautela que podría significar algo cercano a "estoy aquí". Ese es el primer mensaje. No una oración compleja, no una advertencia ni una exigencia, simplemente presencia. Un ser vivo comunicándole a otro que existe. Esa frase ha sido transmitida entre cachalotes millones de veces a lo largo de 30 millones de años, en un lenguaje que los humanos no podían descifrar mientras los cazábamos. Lo primero que quizás hayamos logrado entender que dice un cachalote es lo mismo que cualquier ser consciente necesita expresar tarde o temprano. Lo ha estado diciendo cada día a cada miembro de su familia, en cada océano desde mucho antes de que nuestra especie pudiera mantenerse erguida. Lo que han estado diciendo sobre nosotros. El 20 de noviembre de 1820, el barco ballenero estadounidense Essex navegaba por el Pacífico, aproximadamente 1.500 millas náuticas al oeste de las Galápagos. La tripulación cazaba cachalotes por su aceite, una operación habitual. Entonces, el primer oficial, Owen Chase, divisó algo que lo heló por dentro. Un cachalote macho de tamaño inusualmente grande permanecía completamente inmóvil en la superficie, con la cabeza apuntando directamente hacia la embarcación. No nadaba, no se sumergía, simplemente permanecía inmóvil. Luego comenzó a moverse en dirección al Essex, despacio al principio, después cada vez más rápido, hasta que avanzó a toda velocidad sin detenerse. Embistió con su enorme cabeza el costado del barco con tal fuerza que los tripulantes salieron disparados por la cubierta. Antes de que la tripulación pudiera reponerse, el animal volvió a la superficie, giró y regresó. Golpeó el Essex por segunda vez exactamente en el mismo lugar, de manera deliberada, como si quisiera asegurarse de que el trabajo estaba terminado. La proa quedó destrozada. 20 hombres se lanzaron a 3 pequeñas embarcaciones abiertas en medio del Océano Pacífico, con casi nada de comida y casi nada de agua. Lo que vino después fueron 83 días. Primero llegó la sed, tan brutal que en pocos días los hombres comenzaban a ver cosas que no existían. Luego se agotaron los alimentos.
Los hombres fueron cayendo uno a uno. Entonces llegó la decisión que persiguió a cada sobreviviente durante el resto de su vida. Los vivos consumiendo a los muertos para seguir adelante. 8 de los 20 originales lograron regresar. Este suceso real se convirtió en la inspiración directa de Moby Dick. Eso lo sabe la mayoría. Lo que casi nadie sabe es esto. Investigadores señalaron posteriormente que, antes del ataque, la tripulación había estado haciendo reparaciones en una embarcación ballenera dañada, golpeando madera y metal en golpes repetitivos y rápidos contra el casco. Esos sonidos de martilleo en patrones rápidos y repetidos podrían haberse registrado ante el cachalote macho como señales de clic propias de su especie provenientes del interior del barco. Si esa teoría es correcta, el cachalote no arremetió contra el Essex por rabia ni por confusión. Atacó algo que creyó estaba emitiendo señales en su propio lenguaje. Escuchó lo que pensó era un coda y respondió. La primera vez que un cachalote destruyó una embarcación humana y empujó a 20 hombres hacia el océano abierto, es posible que lo hiciera porque creyó estar respondiendo a una llamada. El Essex no fue el último, fue el barco ballenero Anne Alexander fue embestido y hundido por un cachalote en 1851. El Kathleen corrió la misma suerte en 1902. Los diarios balleneros de los siglos XVIII y XIX están repletos de relatos sobre cachalotes que se giraban y ejecutaban ataques coordinados tras ser arponados. No huían, no entraban en pánico, sino que respondían con una fuerza dirigida y deliberada. No eran animales actuando al azar bajo el dolor. Eran criaturas con los cerebros más grandes del planeta, con memorias largas y una red de comunicación capaz de transmitir información de supervivencia a poblaciones enteras del océano en apenas 2 años y medio. La advertencia que redujo las tasas de impacto de arpón en un 58% ya había demostrado lo que esa red era capaz de hacer. Estos animales llevaban siglos siendo conscientes de la presencia humana, y habían estado hablando de ello entre ellos. En 2020, algo nuevo comenzó frente a las costas ibéricas. Las orcas, los miembros más grandes de la familia de los delfines, empezaron a atacar embarcaciones de vela, concretamente sus timones. Los mordían, los doblaban, los arrancaban. Para 2024, se habían documentado al menos 500 incidentes y 3 embarcaciones confirmadas habían sido hundidas. Los biólogos marinos rastrearon el comportamiento hasta un único punto de origen, una orca hembra que, según se cree, vivió un encuentro traumático con una embarcación en 2020. Ella enseñó la técnica a otros miembros de su grupo. Ellos se la transmitieron a otros. En cuestión de meses, el comportamiento se había extendido por la población más amplia. Animales que jamás habían vivido el evento original aprendían una técnica específica dirigida contra embarcaciones mediante transmisión social a través del lenguaje. 30 científicos firmaron una carta abierta pidiendo al público que no atribuyera motivaciones humanas a las orcas, pero también escribieron con claridad. La orca es una especie inteligente y socialmente compleja, y cada población tiene su propia cultura, distintas vocalizaciones, distintas preferencias de presas, distintas técnicas de caza y distintas estructuras sociales. La ciencia aún no puede explicar por qué están haciendo esto. La explicación está en un lenguaje que todavía no sabemos leer del todo, lo que estamos destruyendo. Un cachalote puede vivir 70 años. La matriarca de una familia que hoy sigue con vida pudo haber nacido antes de que existiera el sonar submarino. Ha dedicado toda su existencia a transmitir conocimiento a sus hijas y nietas, los mejores territorios de caza, las rutas migratorias más seguras, los peligros que conviene evitar.
la geografía de un océano aprendida durante décadas y transmitida a través del sonido estructurado. Cuando una familia de cachalotes desaparece, se lleva consigo generaciones de conocimiento acumulado sobre el océano que ninguna otra familia posee. Conocimiento guardado no en libros, sino en lenguaje. Los buques industriales inundan los océanos del mundo con ruido de motores que jamás se detiene. El sonar militar envía ondas de gran intensidad a través de las profundidades. Las explosiones sísmicas de las operaciones de combustibles fósiles y la minería submarina reverberan por todas las cuencas oceánicas de manera continua. Para un animal que habita un mundo donde el sonido reemplaza completamente a la vista, donde cada conversación familiar, cada coordinación de caza, cada transmisión cultural entre generaciones ocurre a través de un canal acústico, esto no es contaminación en ningún sentido ordinario. Cuando alcanza intensidades suficientemente elevadas, el ruido industrial submarino provoca daños internos y pérdida auditiva permanente. Los investigadores lo han expresado sin rodeos. Un cachalote que no puede escuchar es un cachalote condenado. La exposición prolongada aleja a los animales de sus zonas de alimentación, inunda sus organismos con hormonas del estrés que los deterioran, y destruye el tejido acústico que mantiene unidas a las familias. Si los cachalotes utilizan el lenguaje para transmitir conocimiento entre generaciones, entonces, llenar su mundo de ruido industrial equivale a destruir sistemáticamente la capacidad de expresión de toda una cultura, cada día, sin interrupción. El mundo jurídico ya ha reaccionado. En 2024, pueblos indígenas de Nueva Zelanda y las Islas Cook firmaron un tratado histórico que reconoce formalmente a las ballenas como personas jurídicas con derechos específicos. El proyecto C-INO se ha asociado con la Facultad de Derecho de la NIU para explorar lo que la traducción asistida por inteligencia artificial significa para el derecho de los animales a nivel mundial. El lingüista Gaspar Backus lo expresó con claridad. Estamos reflexionando profundamente sobre lo que implica encontrar estructuras similares al lenguaje humano en la comunicación de las ballenas para los derechos legales de los animales. ¿Qué es el lenguaje? ¿Hay algo en él que sea exclusivamente humano, o simplemente forma parte de un continuo? ¿Y qué significa eso para la ley? La caza comercial de ballenas acabó con cientos de miles de cachalotes a lo largo del siglo XX. Los impactos de embarcaciones acaban con decenas de ellos cada año. Si los cachalotes poseen lenguaje, si transmiten memoria cultural a través de las generaciones, si trasladan el registro de haber sido cazados mediante una red de comunicación que abarca poblaciones oceánicas enteras, entonces cada embarcación que golpeó a una ballena y siguió su camino no simplemente eliminó a un animal, silenció a un hablante en mitad de una frase. Piensa en todo lo que esto representa. Estos animales vieron cómo sus familias eran arponadas y siguieron comunicándose. Vieron desaparecer a 2/3 de su especie y siguieron comunicándose. Vieron cómo el océano se llenaba de ruido que destrozaba su mundo y siguieron comunicándose. Si su lenguaje puede transportar advertencias, recuerdos y dolor a través de miles de kilómetros y cientos de años, entonces lo que han estado transmitiendo sobre nosotros lleva acumulándose desde hace muchísimo tiempo. El primer mensaje que los investigadores descifraron fue: "Estoy aquí". Pero el mensaje que estos animales han estado enviando sobre la especie que los llevó al borde de la extinción es algo que todavía no hemos traducido del todo, porque una parte de nosotros ya sospecha lo que dice, que somos la cosa más peligrosa del océano y ellos lo han sabido mucho antes que nosotros. El primer mensaje no fue enviado cuando comenzamos a escuchar. Fue enviado hace 30 millones de años. Nosotros simplemente construimos la máquina para finalmente poder oírlo. Y es apenas ahora, en este instante,
cuando comenzamos a comprender lo que dice,